Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Y recibimos en Te Digo la Otra a nuestra entrevista central, Santiago Socto. Él es subdirector de OPP e integrante del Comité Central del Partido Socialista. Santiago, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, es un gusto estar con ustedes y obviamente también con toda la audiencia al aire. Un abrazo también para los que nos están escuchando. Bueno, Santiago, para empezar queremos saber cómo evaluás la agenda de este tercer gobierno de Vázquez con el sistema de cuidados, la apertura comercial, la inclusión financiera. ¿Te parece que es menos ambiciosa que la agenda de reformas de su primera presidencia? Bueno, lo primero ahí en la propia pregunta está esta parte también de la respuesta. O sea, creo que es imposible entender a este tercer periodo de gobierno sin entenderlo en el marco de un conjunto de reformas que se vienen implementando, digamos, durante estos 13 años, que en definitiva son la agenda de 3 periodos de gobierno, así como una reforma del sistema de salud, una reforma tributaria muy ambiciosa, un incremento del presupuesto educativo muy importante y sostenido durante todos estos años, pero que en el primer periodo también fue obviamente muy importante, también más recursos para la tecnificación de la policía, los salarios también de los policías, para decir nada más algunas de las áreas de política. Es cierto que este tercer periodo de gobierno es un tercer periodo de gobierno que encuentra una agenda en un contexto distinto. En primera parte porque parte de las reformas que se empezaron a implementar con el ciclo, digamos, progresista, terminaron también de madurar ahora. Para poner un ejemplo, recién el año pasado entró el último colectivo que estaba programado ingresar en la reforma de la salud. O sea, año a año se venían incrementando los colectivos de acuerdo a un cronograma de la reforma de salud del primer gobierno de Tabaré, que es este segundo gobierno de Tabaré el que termina de ingresar a los últimos jubilados, los últimos colectivos al sistema de salud. Como eso se puede pensar en la reforma de la seguridad social del 2008, que también tuvo un impacto fiscal importante, porque en definitiva son recursos que llegan directamente a jubilaciones y pensiones también durante este tiempo. Y este gobierno tuvo que enfrentar un contexto muy complejo, una crisis regional muy importante, con episodios bien grandes, un contexto internacional también bien complicado en términos de guerra comercial, esas cosas que aparecen. Y bueno, este gobierno también tiene como uno de los temas principales de la agenda durante este periodo, cómo enfrentar la crisis regional e internacional y bueno, cómo hacer que la historia no sea la historia que toda la vida vivió el Uruguay, ¿no? O sea, que es la historia de que cuando Argentina y Brasil se enfermaban, Uruguay estornudaba o viceversa, digamos, sino de que pueda permitirle 7 años de desacople de la economía, de las economías regionales. También la implementación de un sistema de cuidados que bien comentabas, que no es una reformita, es uno de los pilares del bienestar, una apuesta ambiciosa durante esta administración en los temas de descentralización. Solo para mencionar algunos temas, no quiero aburrir, pero bueno, hay muchos desafíos por delante, pero creo que lo que tiene sentido es evaluar esta segunda presidencia de Tabaré, evaluar este tercer periodo de gobierno, de este ciclo de gobiernos progresistas, en la perspectiva de, bueno, un paquete ambicioso, grande, importante de reformas que han transformado económica y socialmente al Uruguay y que obviamente han tenido etapas que son distintas y bueno, también parte de los desafíos sobre este final, digamos, este último trecho que le queda al gobierno y la campaña electoral que se viene es discutir, bueno, cuáles son los 15 años que se vienen, cuáles son las nuevas reformas y los nuevos paquetes de desafíos que el Uruguay, una vez que, por ejemplo, tiene un sistema de salud que llega a todo el mundo, que efectivamente pueda lograr, por ejemplo, un salto en niveles de calidad o en educación media, plantearse otros esquemas también más ambiciosos en torno a, bueno, la transformación del modelo curricular o algunos aspectos de ese estilo, ¿no? Claro. Santiago, es un poco también un lugar común entre analistas y bueno, y también entre la oposición al gobierno, un poco la denuncia de que sectores más radicales de la fuerza política o los sectores más a la izquierda, si sirve de algo esa categorización dentro del frente, le han complicado la vida para gobernar a Tabaré Vázquez en esta segunda presidencia. ¿Vos cómo respondés a esa crítica? ¿Crees que tiene algo de cierto? Y si no lo tiene, ¿cómo observás que se dio la relación entre gobierno y fuerza política, en particular entre presidente y fuerza política durante este periodo? Bien, a ver, no quiero minimizar una relación que obviamente es compleja en este contexto y siempre
siempre ha sido en todos los contextos y lo es en todos los gobiernos, una relación que siempre se estudiaba por los analistas, pero para mí hay algo que es importante cuando uno analiza el tema del vínculo, entre el Poder Ejecutivo, los sectores del Poder Legislativo, los sectores minoritarios del Frente dentro de la estructura del Frente, pero que también tienen sus espacios. Siempre me gusta, capaz que por economista, pero me gusta siempre aludir a la imagen de que el Frente Amplio es un sistema de equilibrios múltiples, digamos, o sea, tiene lugares donde busca el equilibrio, digamos, entre las diferentes fuerzas que componen esta amplia coalición, que es detrás de un programa, que es coalición y que es movimiento, y que que eso asegura de que en algunos lugares algunos sectores que son en la expresión parlamentaria quizás más pequeños, en lugares de la estructura tienen más representación, en otros lugares otros sectores que también electoralmente quizás no son tan grandes, en los temas de gestión tienen más representación, y ha sido sí una etapa difícil de encontrar, porque también la coyuntura no ha sido fácil, insisto, este periodo de gobierno hay que entenderlo en la crisis internacional. Piensen que cuando se hizo campaña electoral, Dilma ganó su periodo en Brasil, en Argentina todavía no había habido la primera devaluación grande, digamos, ahora ya vamos por la segunda gran devaluación de Argentina desde ese tiempo, los commodities no habían planchado como se plancharon buena parte, o sea, un contexto de bastantes dificultades internacionales que el Uruguay tuvo que internalizar. ¿Para qué? Para blindar a los sectores, económicos y sociales más desprotegidos. Y Uruguay durante estos años no vio aumentar la pobreza, no vio aumentar la desigualdad. Y parte de eso fue producto de cómo tramitó también la propia izquierda, el propio gobierno, las diferentes visiones que existen en la coalición, esta coalición y movimiento tan particular que tiene el Uruguay, y que creo yo, cuando uno pasa raya, y creo que el electorado así lo ve, porque por algo el electorado nos brinda a todos los diferentes sectores diferentes pesos y diferentes representaciones en los diferentes lugares. Efectivamente la ciudadanía valora también que se pueda transitar cada uno de los episodios, insisto, no sin dificultades, obviamente. Para poner un ejemplo, el TLC con Chile no fue fácil para la relación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, y dentro de eso también dentro de la fuerza política, es un lugar que fue problemático, muy discutido, pero al final del día, al final de la hora, Uruguay terminó aprobando el TLC con Chile antes que lo aprobara el Parlamento, finalmente todo el trámite parlamentario del gobierno de Chile, para poner un ejemplo en particular. ¿Podría decirse que es poco lo realmente nuevo que deja esta segunda presidencia de Vázquez en materia de políticas públicas? Mira, realmente esa es una idea que se está instalando y machacando. Si uno mira la línea editorial de algunos medios y algunas notas en particular, uno ve ese comentario dentro de algunos círculos muy insistentemente que aparece. Yo siempre digo que el principal líder de la oposición en noviembre de 2015 ya dijo que el presidente era ausente y no estaba al timón y no se sabía para dónde iba el país. O sea, no hubo ni 6 meses, de poder desplegar el gobierno. Pero para hablar de temas bien concretos, yo insisto, simplemente para mencionar uno de los grandes temas de reforma, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. No es una reformita, no es un programita, es un cuarto pilar de bienestar, un cuarto pilar del desarrollo del estado de bienestar en el Uruguay, es asumir a los cuidados como un tema importante, y esto estamos hablando de 10.000 niños que acceden a más cobertura, con lo que implica eso en términos de desarrollo de mediano y largo plazo por la protección que tiene la extensión de los servicios en primera infancia. Solamente para mencionar los temas en primera infancia, más de 3.000 cuidadores que tiene el sistema de cuidados y que han liberado la posibilidad de dedicarse a otras tareas, a familiares los familiares que nos escuchan saben la importancia que tiene, o un programa de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado paternal. O sea, no es una reformita de esas que, es una reforma sustantiva de esas que pasan a la historia como un intento de construir, o como un inicio de una construcción de uno de los temas más importantes en términos de políticas sociales. Podría Santiago, ser descentralización y otras cosas, pero por ahí hay alguna de las claves.
Sí, permitime acá una pequeña repregunta, que es que hace unos meses atrás, recuerdo que en una entrevista en Canal 12, el ministro Astori le hicieron una pregunta un poco similar de cuáles eran como un poco las políticas públicas por las cuales se recordaría a esta tercera presidencia de Vázquez, tercer gobierno del Frente Amplio, y Astori respondió hablando de la inclusión financiera, diciendo, bueno, no, lo importante que era la inclusión financiera, y bueno, ni que hablar, desarrollando un poco esa idea. Y yo te consulto, más allá de la importancia que pueda tener o no esa política concreta, pero a vos como, más allá de ser jerarca del gobierno, como joven militante de la izquierda y que has estado, que has ocupado distintas responsabilidades y que has militado siempre en el Frente Amplio y en la izquierda, ¿te conforma pensar que las banderas actuales de un gobierno del Frente Amplio tengan que ver, por ejemplo, con la inclusión financiera? ¿No te deja como gusto a poco? Y bueno, capaz que el ministro responde, es economista igual que yo, pero tiene más su preocupación en la cartera también de su propio, de su propio desarrollo. La inclusión financiera es una reforma muy importante en términos microeconómicos, eso es cierto. Es cierto que no es de las cosas que embanderan detrás de la mística de ningún frente amplista o de una construcción de una épica y un relato, pero son de las cosas que tienen efectos concretos en la calidad, digamos, de las instituciones y en la mejora de las transacciones a nivel micro. Pero eso es seguramente el lugar donde más le toca al ministro, obviamente, plantearlo. Cuando uno mira, a lo que sí es importante, cuando uno mira, decíamos, el sistema de cuidados, pero se puede hablar de la descentralización, los avances que hemos tenido, sobre todo a nivel también universitario, ¿no? Estamos planteando con la Intendencia de Tacuarembó, se va a construir una residencia estudiantil para miles de estudiantes en Tacuarembó, universitarios. O sea, eso quiere decir que hay previsto, además de la inversión que tiene ahí en línea la Universidad de la República, o el centro universitario que tiene la UTECA en Rivera, digamos, ahí hay cosas que son realmente interesantes y novedosas que están pasando. Pero sí, la primera etapa del gobierno Frente Amplista, el primer periodo, fue un primer periodo, primero de puesta a punto de las instituciones, de llegada de unas grandes reformas, y es cierto que el espacio, algo que ha mencionado el ministro Astori varias veces, el espacio del gasto discrecional ha ido bajando a favor del gasto endógeno, digamos, o sea, las reformas que empezamos a implementar también al principio de este ciclo se han ido también comiendo parte del incremento presupuestal de los últimos años. Y bueno, parte de los desafíos que tenemos es, bueno, ahora sobre lo que tenemos, cómo reformamos la reforma, ¿no? ¿Cuál es la reforma de la reforma de salud? ¿Cuál es la reforma dentro de la reforma educativa? Realmente esos son desafíos que son menos épicos, quizá, digamos, para un militante como yo, que venía de la Juventud Socialista en su momento, en el partido ya hace varios años, pero cómo construimos un relato y una épica, no solamente con lo nuevo, que te mencionaba algunas de las cosas, sino también de cómo vamos reformando, que hoy tenemos, por ejemplo, en el sistema de salud la posibilidad de atendernos en cualquier prestador, y ese es un cambio revolucionario en términos de la concepción del sistema, poder atenderse en la emergencia de cualquier prestador, como se definió hace apenas un par de semanas, y que efectivamente son saltos que también va dando el sistema. Pero no quiero ser complaciente, es cierto que con este tercer periodo de gobierno también hay un conjunto de reformas que también alcanzan su madurez, y bueno, por eso el desafío también es cómo plantearse un conjunto de desafíos también hacia adelante, y eso van a discutir en la campaña los candidatos. Claro, hablando de los desafíos, ¿qué crees vos que debería proponerle el Frente Amplio a la ciudadanía para ganar un cuarto gobierno? ¿Qué debe haber de nuevo en ese programa? Bueno, yo creo que el principal desafío justamente es plantearse no solamente qué son las cosas nuevas que hay que plantearle a la ciudadanía, sino cómo transformar a fondo hacia adelante, digamos, sobre todo las principales áreas de política que tenemos. Insisto, si uno mira en educación, la cobertura hacia primera infancia, la cobertura hacia universitaria y sobre todo la calidad de los servicios en el interior del país ha mejorado mucho, pero en media hay todavía desafíos para plantear, digamos, esquemas pedagógicos alternativos, otras, digamos, mucho se ha hecho hacia la enseñanza técnica, pero también ahí hay probablemente una demanda ciudadana que vale la pena trabajar. Otro tema que va a ser recordado este gobierno es la implementación del Código del Proceso Penal, porque es una reforma histórica de la Administración de la Justicia. Estamos en una etapa de turbulencia, pero bueno, también plantear
hacia adelante cómo se mejora con los nuevos roles que tiene la policía, la fiscalía, el sistema judicial en ese marco, digamos, hacia adelante, cuáles son los roles y cuáles son los desafíos de esa agenda. Seguramente también ahí la ciudadanía nos está pidiendo, nos está exigiendo que hacia adelante, o le está exigiendo a los candidatos. Nosotros estamos en el gobierno en este momento, pero planteo temas que seguro van a estar en la campaña electoral como temas bien interesantes en términos de calidad asistencial. Yo creo que el principal desafío está por ese lado. Consolidamos un paquete de extensión, de ampliación, pero tenemos mucho para plantearle a la ciudadanía de cómo mejorar la calidad de los servicios que le brinda cada una de las áreas principales de política a la sociedad. Una cortita ahí también como nota al pie. ¿Te interesa el debate que empieza a darse sobre el tema de la renta básica universal? Ya que hablábamos como de la matriz de bienestar, un cuarto pilar de la matriz de bienestar en el sistema de cuidados, y este es un debate que en la academia ya empieza a tomar bastante forma y que en el sistema político de a poquito se vienen arrimando. ¿Te interesa esa discusión? ¿Cómo la vas orejeando? Yo creo que es una discusión interesante. Nosotros habíamos hecho algunas cuentas en el simulador de políticas públicas de OPP que nos daba que algunas de las propuestas que estaban arriba de la mesa eran exorbitantemente caras, digamos, para el nivel de producto que tiene el Uruguay, de producto per cápita. El desafío Uruguay tiene el desafío de todo esto que decía de las reformas de mejora, pero para seguir creciendo también, ¿no? Sigue siendo un país de renta media, el Uruguay media alta, $17.000 per cápita, pero hay más para avanzar. Yo no sé si la renta básica universal, pero repensar el sistema de transferencias, digamos. Hoy tenemos asignaciones universales, asignaciones familiares vinculadas a lo que era el plan de equidad, digamos, a las no contributivas, por decir de alguna manera, algunas contributivas, deducciones por hijo en el IRPF, algunos otros sistemas de protección vinculados a los niños. Yo creo que lo central es pensar cómo mejoramos y cómo potenciamos el sistema de transferencias para los hogares con niños. Creo que esa es la clave, digamos, concluida una parte de esta etapa de los instrumentos, y quizás si pensamos en renta básica universal, cómo empezamos a proteger a los niños y empezamos por esa parte con mayor fuerza, creo que por ahí vamos a tener éxito de plantear alguna agenda donde quizás no es la renta básica, pero sí algún instrumento más universal, por lo menos atendiendo a los hogares con niños, que son una de las preocupaciones principales del gasto público social durante estos años, pero que quizás hacia adelante tengan posibilidades de seguir generando un sistema cada vez más coherente, ¿no? Bien, Santiago, te traslado hacia la campaña electoral y en particular la fórmula. ¿Considerás que el Frente tiene un compromiso adoptado en torno a presentar una fórmula paritaria en materia de género? Y te consultamos esto porque hay visiones en los distintos sectores un poco encontradas o por lo menos difusas. Por ejemplo, el MPP, manifestó en varias veces y varias ocasiones que la fórmula paritaria se irá en la medida de lo posible si se llega a esa fórmula de consenso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahí hay, no sé, tan entreverada la resolución, quizás las interpretaciones. Yo creo que es un momento importante de pensar en una integración de una fórmula paritaria. En mi partido, en particular, el Partido Socialista, primero la Juventud Socialista en la que estaba, fue la primera organización de la izquierda que votó la paridad para la integración de todos sus organismos. El partido luego, más tarde, el Partido Socialista también lo adoptó. Me parece que en las fórmulas, los tiempos, hay algo en el aire en los tiempos de un cambio de época vinculado al tema del rol tradicional de las mujeres y el cuestionamiento sobre ese rol que realmente es muy interesante, y creo que el Frente Amplio tiene que tener la capacidad o que puede tener la capacidad por los cuadros políticos que tiene arriba de la mesa para poder también dar respuesta a esa demanda también simbólica y política de pensar quizá que una fórmula paritaria es una alternativa que la ciudadanía también está exigiendo, además de la justicia, de que es cierto que hay una subrepresentación muy importante. No voy a hablar solo de la fórmula, pero si uno mira en el Parlamento, donde sobre todo en la Cámara de Diputados, los diputados vienen por circunscripciones del interior, donde por hoja de votación en general sale una persona, encabeza nombres, por lo tanto tenemos una representación que uno la compara y es peor que la de algunos países árabes, ¿no?
Pero siendo más específicos, ¿no? El Frente Amplio en un plenario nacional del año 2007 toma una resolución al respecto, decís que es un poco difusa. ¿Vos cómo la interpretás? ¿Vos pensás que el Frente Amplio ya asumió un compromiso respecto a esto o que todavía tiene margen para si se da, y si no se da, no se da? Yo he escuchado interpretaciones difusas, pero Ajá. creo que el Frente Amplio tenía planteada la paridad cuando se tomó. Es cierto que se tomó la definición sin hablar de los detalles y obviamente siempre en los detalles aparecen las interpretaciones, pero yo creo que esa resolución, si alcanza o no esto, mi postura es que debería alcanzarlo. Entiendo. Si hablamos de mujeres frente amplistas, Mónica Xavier, desde su rol de senadora, como expresidenta del Frente Amplio y hoy secretaria general del Partido Socialista, es una de las figuras femeninas más conocidas por la ciudadanía. ¿Te parecería una buena candidata para el Frente Amplio? Y Mónica fue presidenta del Frente, Mónica obviamente es una candidata que podría ser no solamente candidata a cualquier puesto de conducción que el país requiera. Hay otras mujeres, no solo de mi sector, Constanza Moreira, Carolina Cose, Ana Olivera, para mencionar mujeres que han estado y que están en lugares de preponderancia, de toma de decisión muy importantes. Y bueno, creo que ahí solamente vale la pena para nombrar. Rápidamente uno puede nombrar 4 o 5 mujeres del Frente Amplio que están a la altura de poder encarar cualquiera de los desafíos que se les plantee. ¿Y sobre la candidatura de Daniel Martínez? Bueno, Daniel es un compañero que realmente viene haciendo una gestión en la Intendencia de mucha renovación. Eso vale la pena decirlo, con mucho compromiso. Él está concentrado en este momento en lo que es justamente la gestión de la Intendencia. Sí es cierto, y los socialistas lo vamos a estar tratando en el Comité Central también de agosto, de que nosotros creemos que el compañero también tiene, algunos compañeros que hemos planteado que el compañero tiene las características para que por lo menos su nombre sea considerado como uno de los candidatos a presidente de la República por su peso, por su gestión, por su capacidad técnica, política, su compromiso de muchos años, social, político, y también obviamente en lo que tiene que ver con su profesión, un ingeniero reconocido también como tal, así que bueno. ¿Y si a los socialistas se les plantara la disyuntiva de elegir entre proponer a Daniel Martínez o a Mónica Xavier, ¿qué te gustaría más? Bueno, sería lindo tener tantas alternativas, digamos, pero creo que en este momento el compañero Daniel es de los que está más planteado para poder estar asumiendo ese desafío, aunque obviamente Mónica sería una excelente compañera, como digo, para representar a la ciudadanía frente amplista, así como la ciudadanía frente amplista la eligió nada más y nada menos que presidenta del Frente Amplio, y bueno, creo que podría hacerlo de forma con sobresaliente también, sin ninguna duda. Santiago, una preguntita más. ¿Vas a leer la biografía de Daniel Martínez que parece que se está escribiendo en este momento? Parece que se está escribiendo, sí. Vos sabés que no soy muy de ese tipo de lectura. ¿No te gustan las biografías? No me gustan mucho las biografías, pero bueno, alguna cosa hay que leer en verano también, así que capaz que... así que no quiero matar al autor, pobre, o autora, que no sé quién es, pero bueno, tiene una vida muy interesante, Daniel, realmente. Él estuvo desde la clandestinidad, su vida como dirigente sindical de ANCAP, todo lo que fue su trayecto político, realmente una vida muy muy interesante, así que debe valer la pena leer el libro. No es muy mi literatura, pero bueno, ya digo, no quiero matar ni a la editorial ni al autor, así que capaz que en verano alguien me lo regala y lo puedo ojear. Dale, si nos llega una copia acá te la hacemos llegar. Ya desde acá ya comprometemos a la editorial. Ya está comprometido, perfecto. Santiago Soto, su director del OPP, integrante del Comité Central del Partido Socialista. Te agradecemos mucho este rato que has compartido con nosotros en la radio de la universidad. No, muchas gracias a ustedes, un gusto, y la verdad que los voy siguiendo ahí como van posteando de las cosas, así que un gusto estar con ustedes. Un abrazo grande. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.